Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Primera de Corintios, capítulo número 15. Recuerde usted la semana pasada, Pablo anunciando acerca de que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Se recuerda usted esa enseñanza? ¿Por qué causa Pablo así lo supo decir a la iglesia de los Corintios? Porque era el roce que tenía la iglesia, diríamos, con creyentes, pero legalistas, o a su vez con cierto tipo de doctrinas más fundamentadas en tradiciones que en la misma palabra, y también dando oído a mucha filosofía de hombre, habían empobrecido la doctrina de la resurrección. Pablo sabía perfectamente que ese era el origen del mal de la iglesia en cuanto al desconocimiento de la palabra. Por eso es que cuando vamos al versículo número, si me acompaña por favor, versículo número 34, Pablo concluye diciendo en ese pasaje o en esa porción bíblica: velad debidamente, es decir, estén atentos y no pequen, porque algunos no conocen, dice ahí, a Dios. Y ese conocimiento se refiere a poder asimilar la enseñanza o la sana doctrina. Muchos no conocen a Dios, y ahí dice a la parte final: para vergüenza vuestra lo digo. Es decir, como que si estuviesen en la iglesia, pero al mismo tiempo solamente de cuerpo, pero no con su corazón, ni con el ánimo, ni el deseo de querer aprender de esta palabra. Y queridos, dice pues la Escritura con respecto a esto, que Pablo se sentía hasta cierto punto decepcionado, porque ve que Corintios no era una iglesia poderosa en lo que en asuntos de doctrina se refiere. Ahora bien, cuando vamos al versículo número, y es ahí donde vamos a concentrar la enseñanza en esta noche, cuando vamos al versículo 35, Pablo continúa dando argumentos muy sólidos con respecto a la resurrección. Verso número 35 dice, a manera, diríamos así, de una especie como de pregunta irónica: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Esto ya no va en función de que si resucitan o no resucitan, sino más bien cómo se llevará a cabo esa resurrección. Ahora, es entendible que para poder creer esto es necesario primeramente creer en que hay resurrección, ¿verdad que sí? No se podría decir, hermano, si realmente los aves vuelan, dirán muchos, bueno, primero hay que creer que las aves existen y luego pasar a esta forma, a este segundo aspecto de que si vuelan o no vuelan, algo muy semejante a lo que Pablo de manera irónica le hace saber a los corintios. Ustedes dicen o piensan que si hay resurrección, también se preguntan, ¿y cómo será esto, si es que acaso esto es algo real? Dice el versículo número 35, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo, dice ahí, vendrán, o con qué cuerpo se manifestarán? Verso número 36, ¿cómo responde Pablo para esto? Necio, dice ahí. Mira que él da una respuesta muy contundente. Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y ahora, aquí vamos a entrar en enseñanza. Mi amado hermano, estuve viendo algunos comentarios acerca de Charles Spurgeon. Muchos lo han de conocer como un gran evangelista y estudioso de la Biblia, allá del siglo número 18, si no me falla la memoria, siglo XVIII, siglo XIX, mis queridos hermanos, en el cual él topa en muchos de sus sermones aspectos referentes a lo que dice Corintios en este pasaje bíblico, capítulo número 15, versículo 35 en adelante. Es necesario entender que Pablo va a hacer uso de una explicación irónica, irónica, manera hasta podría decirse un tanto burlesca, en contra de los corintianos, para que ellos puedan entender y magnificar a Dios por su poder cuando suceda la resurrección. Y cuando vamos al verso 35, versículo número 36 nos hace saber lo siguiente: lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y
hablé acerca de Spurgeon porque él hace saber algo, una óptica muy personal con respecto a este pasaje bíblico. Y él menciona y dice que el hombre o la mujer de Dios, es decir, los redimidos en este mundo, tienen que ir muriendo hasta el punto de llegar a la misma muerte, es decir, al desenlace de la tumba, para de ahí, como una semilla que se siembra, salir con una nueva naturaleza, tal cual como lo podría salir, sí, como podría salir con una, diríamos, una semilla, sí, natural, una semilla, sí, ya propiamente hablando, sí, dentro de la rama de la agricultura. Usted debe de meter algo muerto en la tierra para que eso muerto luego pueda producir vida. Si usted agarra, mi querido hermano, por así decirlo, un frijol sencillito, ¿sí?, y lo pone en su casa y dentro de un vasito con agua, ¿sí?, obviamente si usted lo tiene en su mano no va a producir absolutamente nada. Seguirá con su textura, seguirá con su cuerpo, seguirá, diríamos, del mismo diámetro, no habrá ningún tipo de cambio. Pero una vez que usted lo pone, diríamos, en un terreno de sembrado o lo introduce dentro de un vasito con agua, ¿sí?, automáticamente ese granito comienza a desarrollarse. Parece algo, diríamos, de no creer, pero Dios ha dado esa facultad, ¿sí?, a las semillas. Mi querido hermano, lo mismo va a acontecer con el hombre y la mujer que ha tenido su fe depositada en Dios. En esta tierra morimos, como decía Pablo también argumentando en otras cartas, porque cada día, decía él, muero. Sí, pero así como cada día moría él, diríamos, en sus deseos o en sus pasiones para no agradar a la carne, también sabemos que todo hombre morirá terrenalmente hablando, sí, corporalmente, sí, y pasará a la tumba. Y eso, si ese cuerpo que se va, diríamos, inerte a la tierra, Dios lo preparará en su inercia, en su estado como está, lo preparará para que salga de ese sepulcro, sí, con una nueva naturaleza, con un nuevo cuerpo, un cuerpo incorruptible. Ahora, de eso lo vamos a ver más adelante, pero quería dar esta premisa antes de seguir leyendo. Ahora, dice la Escritura en el versículo número 36, necio les hace saber a los corintianos, lo que tú siembras no se vivifica o no tiene vida o no puede llegar a tener vida si no muere antes. Verso número 37, léalo por favor. ¿Sí? Qué interesante. Pablo comienza a dar, sí, en función de este argumento de la agricultura, una especie de analogía o un lenguaje de comparación. Dice, lo que siembras no es lo que habrá de salir. Ahora, nadie siembra, por así decirlo, sí, un árbol de papaya. Lo que siembra es una semilla de papaya. ¿Verdad que es así? La gente siembra semillas para que luego de esa pequeñez salga un tremendo ejemplar, o salga, diríamos, algo totalmente, sí, asombroso. Algo semejante sí pasará con la resurrección, para con la iglesia. Quedemos sembrados en esta tierra como muertos, inertes, pero saldremos gloriosos, mucho mejor, claro está, que un árbol. Dice pues la Escritura, sino que se siembra, así dice, el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Verso número 38. Pero Dios, y aquí es donde vamos a comenzar a ver, sí, también con unas gráficas, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso. Ahora, Pablo está contestando una pregunta que él asume que los corintianos se están haciendo. ¿Cuál? ¿Cómo podrá llevarse a cabo, si acaso existe la resurrección, cómo podrá llevarse a cabo ese proceso de resurrección? Y Pablo menciona en el versículo número 38, Dios, ¿qué hará? Sí, en ese proceso. Dios le dará el cuerpo como Él quiere o como Él quiso, ya hablando en el sentido de la agricultura, de los granos. Si Dios le da a cada granito, a cada semillita, le da una propia, diríamos, textura, le da una dimensión, le da un color, le da, mi amado hermano, diríamos, una estructura. Dios a cada árbol, mi amado hermano, le da su propia identidad.
su propia morfología, diríamos ya en términos de ciencias. Le da una estructura muy gloriosa y muy, diríamos, muy diferente a cualquier otra árbol. Cada cosa que Dios crea, mi querido hermano, lo llena de su propia gloria y de su propia magnificencia. Mi querido hermano, veamos por favor unas diapositivas que quiero primeramente ilustrar. Bueno, me voy a avanzar un poquito. Ahí. Estoy rescatando unas diapositivas de la escuela bíblica del domingo. ¿Sí? Simplemente para hacer alusión en cuanto a lo que Dios crea. Sean en este caso vegetación, árboles, animales o inclusive el propio hombre. Sí, así como también lo puede hacer con los peces que están en el mar, con las aves que están en el cielo, y no se diga también, con los astros que conforman nuestro universo. Si uno va a la Escritura, cada cosa que Dios ha creado es hay diversidad en lo que crea, pero a cada cosa Dios le da su propia particularidad y su propia gloria. Acompáñeme a la Escritura y veamos lo que dice el versículo número 38. Dios le da el cuerpo, hablando de las semillitas, le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla le da su propio cuerpo. No toda carne, ojo, no toda carne es la misma carne. O diríamos, no toda apariencia que tiene la carne es similar a todas, diríamos así, los cuerpos que Dios les da a su creación. Cada ser que Dios ha creado tiene su propia forma, su propia estructura. Aún si usted sabe identificar y es un poquito, diríamos, juicioso al ver, aún hasta entre los animalitos tienen sus propias facciones. Pueden tener, hablando de un perrito, puede tener cola, pueden tener oreja, rabo, hocico, patas, pero tiene también ciertos rasgos muy particulares que hacen diferencia entre una mascota o entre un perrito y otro perrito. No sé si usted se ha fijado en esto. Cada ser humano que existe sobre esta tierra, a no ser por cosas propiamente ya de ADN, es diferente el uno del otro. Todos somos semejantes en que poseemos nariz, boca, mejillas, labios, orejas, ¿verdad? Muchos diríamos así, cabello para los que tienen. Mi amado hermano, somos obviamente muy semejantes en esto. Pero los rostros tienen rasgos particulares, muy diferentes el uno del otro. Dicen muchos por ahí, pero los chinitos se parecen todos. No. Usted no está acostumbrado a ver a los chinitos, es otra cosa. Pareciera ser, pero cuando el ojo ya se habitúa, entonces podrá ver la diferencia entre un rostro y otro rostro. Hasta en la forma, mi amado hermano, del timbre de la voz, siendo tantos, cada uno tiene su propio, diríamos, rasgo de identidad, diríamos así, vocal, de vocalización. Dice la Escritura en el verso número 39, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es, dice, ¿para cuáles? Una carne es la de ¿qué? La de los hombres. Otra carne u otro revestimiento de carne o de cuerpo es ¿para quién? Para las bestias, y otra también ¿para cuáles? Para los peces, y dice ahí, y otra también lo es ¿para cuál? Para las aves. Ahora, ¿qué rasgo particular, por ejemplo, puede haber de diferencia entre un pez y un ave? ¿Qué tiene un pez por lo general? Escamas. ¿Qué tiene un ave? Plumas, ¿verdad? Son rasgos particulares, pero aún así, entre las aves mismas existe diversidad de especies de aves. No es semejante de pronto una palomita que un perico, ¿verdad que no? Un buitre que un cóndor. ¿Me explico? Un colibrí de pronto con una, si queremos ser ya un poquito más diríamos, más investigativos, con una mariposa. Ya las especies son de una diversidad muy variada. Mi querido hermano, igual sucede con los peces. No todos los peces tienen escamas tampoco. Mas sin embargo, la mayoría los tiene. Ahora bien, la Escritura pues nos hace saber que hay diferencia entre los cuerpos que Dios ha dotado a su creación.
Y así como Dios tiene poder para que usted ahora compruebe esa gran gama y diversidad, Dios también lo va a ejercer o lo va a llevar a cabo cuando pase o cuando suceda la resurrección de los muertos, porque ahí es donde queremos llegar. Versículo número 40. Ahora bien, ¿qué hace saber la Escritura? Y hay cuerpos, dice la Biblia, celestiales y cuerpos terrenales. Cuando hablamos de cuerpos terrenales, obviamente nos limitamos a este tipo de cuerpos. Los cuerpos de las aves, los cuerpos de los peces, los cuerpos de los animales, los cuerpos también de los seres humanos, pero terrenales. Amén. Más allá de los cuerpos o las texturas que Dios puede dar a la vegetación también. Mi querido hermano, pero más allá de ese tipo de cuerpos, la Biblia dice que hay cuerpos celestiales, y no todos esos cuerpos celestiales son semejantes a otros cuerpos celestiales. Así como en este mundo terrenal, hay diversidad de cuerpos, ¿verdad? Cuerpos de animales, cuerpo de peces, cuerpo de aves, cuerpo de seres humanos. Amén. Allá en el cielo también hay diversidad de cuerpos. Hay cuerpos, mi querido hermano, que Dios ha creado de manera muy particular. En primera instancia, venga conmigo al libro de Apocalipsis. Quisiera, por favor, que vayamos a la Escritura. En el último libro de la Biblia, veamos qué nos dice el Señor. En el capítulo número 4, vamos a ver dos textos bíblicos con esta reseña. Apocalipsis, capítulo número 4, versículo número 8. Veamos qué nos dice el Señor. ¿Ya lo tiene? Hablando acerca de los seres, de los 4 seres vivientes que están junto al trono de Dios, dice la palabra. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno, ojo, ¿qué dice que tenían cada uno? Ahora, vaya viendo la forma o el aspecto que puede tener este cuerpo celestial. Versículo número 8, dice ahí, tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ¿qué dice la Escritura? Ahora, yo pregunto, ¿usted ha visto un animalito de esa naturaleza aquí en la tierra? Yo sé que hay animalitos, por ejemplo, que de alguna manera a uno le pueden llegar a impactar, sobre todo cuando estos animalitos nunca han podido ser vistos, de una manera, diríamos, tan común como los que solemos ver, diríamos, por las calles. Muchas veces los animales marinos que están en las más profundas aguas de los mares, tienen ciertas apariencias un poquito grotescas a la vista, de los hombres. Ahora bien, en el cielo, mi amado hermano, mire el aspecto de estos seres celestiales. Seres vivientes que tenían cada uno 6 alas, alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, no cesaban de día y de noche de decir, es decir, que pueden hablar, no hay ningún problema, y dicen, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el cual era, el que es y el que ha de venir. Si me acompaña, por favor, al libro de Isaías, capítulo número 6. Libro de Isaías en el Antiguo Testamento. Mire que estamos viendo estos seres. Isaías, capítulo número 6. ¿Ya lo encontró? Versículo número 1 al 2, nos dice el Señor: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Verso 2, por encima de él
¿Cómo se llaman estos seres? Aquí tienen el nombre de lo que se vio en Apocalipsis. ¿Cómo se llaman estos que tienen 6 alas? Dice, por encima de él habían serafines. Cada uno tenía, ¿qué dice la Escritura? 6 alas. ¿Cómo se llaman estos? Ahora, ¿cuántos han visto un serafín? Son cuerpos que tienen texturas celestiales. Versículo número 2 nos dice, tenían 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2, hablando de las alas, con 2 cubrían sus pies, y con 2 alas, ¿qué hacían estos serafines? Volaban, ¿verdad? Ahora, cuando vamos a la Escritura, mi querido hermano, no quiero dar mucho asunto al tema, porque estoy hablando de la resurrección. Cuando vamos a Corintios, capítulo número 15, porque sí quiero corroborar lo que bien Pablo está haciendo saber a los corintios. Dice en el verso número 40, hay cuerpos celestiales, pero también hay cuerpos terrenales. Ahora, hemos visto en primera instancia cuerpos celestiales, obviamente los que están en el cielo, en el trono de Dios. Pero también hay cuerpos celestiales que están en la atmósfera. ¿Como cuáles, por ejemplo? El sol, la luna y las estrellas. Ellos también se pueden denominar cuerpos celestiales porque están en el cielo. Ahora, dice la Escritura en el versículo número 41, una es la gloria, ¿sí? O una es la majestuosidad ¿de qué dice? Del sol, hablando de que el sol como tal, mi querido hermano, sí, es, diríamos así, un acontecimiento único. Es verdad que la gente identifica las estrellas y hace saber por medio del estudio de la ciencia que cada estrella vendría a ser un sol. Pero a la verdad, nosotros solamente podemos disfrutar de la grandeza tan maravillosa y tan grande como lo tenemos, como lo tenemos al alcance de la vista de cada día de nuestro sol. La Biblia menciona que ese sol ha sido creado, pero tiene una grandeza, una gloria. Pero esa gloria y grandeza es muy diferente a la grandeza y la gloria que Dios le ha dado a ¿qué cosa? A la luna. ¿Verdad? Una noche de luna llena, ¿cuántos han estado ahí? No van a salir de hombres lobos, pero ¿cuántos han podido manifestar? Sí, una noche, sí, digamos, debidamente despejada, con una luna preciosa y hermosa, así que se está, diríamos, levantando en el cielo. Y dice la Escritura que una es la gloria de las estrellas también, de la luna, de las estrellas, pues una estrella, y ponga el asunto, para nosotros todo es igual, pero una estrella es diferente de otra. ¿En qué es diferente? En gloria, en majestuosidad. Dios le ha dado aspectos o rasgos o características particulares. Mire, mi amado hermano, si usted pasa por el microscopio, y esto está comprobado científicamente, si usted coge por el microscopio, si una porción de nieve, y esta usted la separa y la ve por el lente de un microscopio, cada partícula de nieve, cada, diríamos, granito de nieve, sí, es diferente así a la otra. Cada uno. ¿Y cuánta nieve no cae? Sobre todo en los países del norte. Por montones, por montaña. Pero cada una tiene diríamos, un aspecto y una preciosidad muy diferente de la otra. Eso usted lo puede comprobar. Vaya, puede salir del culto, váyase a YouTube e investigue un poquito y va a ver y le van a mostrar. Y usted dirá, wow, yo no sabía que esto existía. Dios a cada cosa que ha creado le ha dado una particularidad de gloria. Y dice la Biblia en el versículo número 41, ¿sí?, que cada una de ellas, habiendo miles y millones de estrellas, es diferente de otra en gloria. Verso 42, así también, mira que todo esto Pablo lo está ilustrando, así también es la resurrección. ¿De quiénes? De los muertos. Se siembran en corrupción, pero resucitan o resucitará en incorrupción. Verso número 43. Se siembra en deshonra, resucita ¿en qué? En gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Y por cuarta ocasión, se siembra cuerpo animal, ¿sí?, pero resucitará, dice acá,
en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, pero también hay cuerpo espiritual. Ahora, ¿cómo será el cuerpo espiritual que Dios tiene para nosotros? Bueno, vamos a la Escritura. En primera instancia, en Romanos, capítulo número 14, usted debe de saber que el cuerpo espiritual tiene ciertos rasgos o características innatos que Dios ha hecho saber, no en su totalidad, pero ha hecho saber, diríamos, de una manera muy superficial. Porque para poder saberlo hay que ya experimentarlo en plenitud. Romanos capítulo número 14, verso número 17, en primera instancia, nos hace saber el Señor, sí, este aspecto. Allá en el reino de los cielos, la Biblia, lo primero que nos hace saber, ante todo, y usted debe de tener presente esto, versículo número 17, nos hace saber que el reino de Dios, hablando ya en sí mismo de su poder y su manifestación, no consiste o no es, dice la Escritura, no es comida y no es bebida. Ahora, ¿por qué hago saber esto? Por el siguiente texto que voy a dar. Porque cuando una persona tiene un cuerpo espiritual, la comida no es ya, diríamos así, tan necesaria para poder mantenernos. ¿En qué me quiero justificar? Venga conmigo a la Escritura y acompáñeme, por favor, a Marcos capítulo número Marcos, Evangelio según San Marcos. Capítulo número 12. Marcos. Marcos, Evangelio según San Marcos. ¿Lo tenemos? Capítulo número 12, versículo número 23 en adelante. Dice el Señor, en la resurrección, pues, y mira cómo lo asevera, pues cuando resuciten, qué interesante la respuesta de Jesús, porque hace saber este acto que es algo que va a ser real, algo que se va a llevar a cabo. Cuando resuciten, ¿de cuál de ellos, dice acá, sí, será mujer? Hablando en este caso, sí, los saduceos. Dice aquí, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 tuvieron por mujer? Verso 24, Jesús responde. Entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto? Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, en primera instancia, ¿qué pasará con los cuerpos? Dice la Biblia, no se casarán, dice aquí, ¿sí? ¿Lo tiene? Ni se casarán, seguidamente dice ahí, ni se darán en casamiento. Ahora, lo que hace Jesús saber es una costumbre que ellos tenían. ¿Cuál? La de casarse, que la tenemos nosotros, pero también la costumbre de dar o en este caso, de comprometer a sus hijos para que estos se puedan unir en matrimonio. Y dice, esta situación, cuando resuciten, ya no va a ¿qué cosa? A existir. ¿Por qué no va a existir? Mi amado hermano, porque ya la reproducción en los resucitados acaba. ¿Sí? Un cuerpo espiritual, como lo ha de tener la iglesia, sí, automáticamente cesa la reproducción. Mi amado hermano, diríamos que podríamos ser seres asexuales. No digo que no podríamos llegar a tener sexo en cuanto a lo que es los genitales, sí, la vagina en la mujer, el pene en el hombre. No digo que de pronto eso no vaya a seguir, pero lo que sí está declarado o decretado por la Escritura es que la reproducción para poder en este caso tener familia, eso ya no se va a llevar a cabo. Todos tendremos una sola calidad como seres espirituales. Todos seremos tan solamente hijos e hijas ¿de quién? De Dios. Los casamientos que son, entre otras cosas, para poder procrear familia, pasarán.
La Biblia menciona en ese sentido en el versículo número 25, recuérdalo, no se casarán, no se darán en casamiento. Siguiente aspecto de un cuerpo espiritual es que serán, dice la Biblia, como los ángeles. Sí, seremos como los ángeles. Ahora, para poder entender esto, sin ser como los ángeles, es necesario ver por medio de la Escritura cómo son los ángeles. Ahora, en muchos aspectos de la Biblia, los ángeles han hecho cosas sobrenaturales. Una de ellas, por ejemplo, si usted me acompaña, venga conmigo, vayamos al Antiguo Testamento, veamos ciertos aspectos con respecto a los ángeles. ¿Qué es lo que pueden hacer? Libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Libro del Éxodo. Vayamos por favor, sí, al encuentro de Moisés, capítulo número 3. Éxodo capítulo número 3. Breve, un segundito. Creo que tengo traspapelado una cita bíblica. Un segundito solamente. Sí, capítulo 3, está bien. Verso número 1 y 2. Verso 1 y 2. Mira lo que nos dice. Éxodo capítulo 3, verso 1 y 2. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, solamente quiero ver los aspectos de los ángeles, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Verso número 2, y esto es lo que quiero primeramente hacer notar. ¿Qué dice la Biblia? Y se le apareció, entre otras cosas, muchos mencionan que este ángel es Cristo, pero ese es el aspecto que tiene. Dice, y se le apareció, ¿qué cosa? Ahora, esto es una característica innata en un ángel. ¿Qué cosa? Aparecer. Mi amado hermano, usted para poder ir a un lugar tiene que ajustarse a un proceso. Un proceso obviamente que puede ser largo. De pronto si a usted lo requieren, se me ocurre en Quito, ¿qué tiene que hacer? Si le dicen, venga a Quito, pero ya, tiene que firmar un documento importantísimo, si no, no le pagan. ¿Cuándo podría llegar usted? Si es urgentísimo el asunto, ¿cuándo podría llegar? Siempre y cuando tenga recursos. Si no tiene recursos, si no los tiene, tendrá que coger ¿qué cosa? Un colectivo. Sí, allá al terminal terrestre. ¿Cuándo llegaría a Quito? 8 horas. Mañana llega si sale a esta hora. ¿Verdad que sí? Si tiene recursos y va en avión, ¿cuánto podría estar llegando? En unos 45 minutos. Hay un proceso en todo caso para poder estar presente en un lugar. Un ángel no tiene ese problema. Un ángel puede aparecer o desaparecer a voluntad. Sí, en primera instancia, los ángeles pueden aparecer en el escenario. Cristo, sí, al igual que los ángeles, con un cuerpo ya glorificado, también aparece. Vayamos por favor a los evangelios y veamos este aspecto. Venga conmigo, por favor, al Evangelio según San Lucas. Vayamos a 2 textos bíblicos. Sí, Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Evangelio según San Lucas,
capítulo número 24. ¿Ya lo encontró? Evangelio según San Lucas, versículo número 36, capítulo 24, verso número 36. Tengamos en consideraciones los siguientes aspectos. ¿Ya lo tiene? Mientras ellos, aún hablaban, dice aquí, de estas cosas, es decir, de que Jesús les había aparecido, Jesús, ojo, se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Verso número 37. ¿Qué dice ahí? Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían, dicen otras versiones, un fantasma. Aquí lo tiene tal cual. Ellos pensaron que estaban viendo un espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Verso 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. ¿Sí? ¿Qué más dice la Escritura? Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Ahora, este es un rasgo particular de un espíritu, de un cuerpo, diríamos así, resucitado. Puede, mi amado hermano, a voluntad materializarse. Solamente por la obra de Cristo en la cruz, solamente Jesús es el único que puede o continúa guardando sus heridas en su cuerpo resucitado. Solo Él. Y esas señas nunca se borrarán de su ser. ¿Pero por qué? Porque eso será para Él y para usted como digamos así, como una huella de identidad de la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Un cuerpo glorificado, si aquí en esta tierra nació con alguna lesión, nació cojo, nació ciego, nació paralítico, o si tuvo un accidente, perdió una mano, perdió alguna extremidad, en la resurrección estará debidamente completo. Estará totalmente sano. ¿Sí? La resurrección tiene esa facultad, tiene ese poder. Adicionalmente, mi querido hermano, venga conmigo a la Escritura. Sí, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Libro de Hechos de los Apóstoles. Vayamos, por favor. Libro de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo número 10, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 10. Hablando de esta situación de Pedro, cuando fue avisado por un ángel para ir a la casa de Cornelio, nos hace saber. Versículo número 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Verso número 3. Y esto puede hacer también un ángel, vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y seguidamente dice la Biblia, y le decía, Cornelio. Este es otro atributo que tienen los ángeles. Pueden aparecer también en las visiones. Sí, es decir, que alguien puede estar soñando y un ángel puede involucrarse en ese sueño y de repentinamente, ¿qué hacer en ese sueño? Aparecer.
Mi amado hermano, dicho esto, vayamos por favor a Corintios capítulo número 15, porque estamos analizando en parte, sí, este pasaje bíblico. Versículo número, sí, capítulo número 15, versículo número 44. Se siembra, dice la Escritura, cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, hay cuerpo espiritual. Verso 45. Así también está escrito. Fue hecho, hablando del primer hombre, fue hecho, dice la Escritura, el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, ¿cómo se llamará? Espíritu vivificante. Mas lo espiritual, ojo, no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Es decir, hay un proceso que seguir. Nadie puede saltarse ese proceso. Todo ser humano debe de ser eso primero. Un ser terreno para luego ser un ser espiritual. Claro que estoy hablando sobre todo de los redimidos por Cristo. Nadie que no sea redimido podrá tener o permanecer con una, diríamos, con una apariencia espiritual. Solamente los redimidos podrán permanecer con esa, diríamos, atributo espiritual. Porque todos aquellos que resuciten, pero mi amado hermano, no permanezcan en el reino de los cielos, irán a parar directamente, sí, al infierno, donde será considerada la muerte segunda. Versículo número 46. Lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, ¿de dónde es? Del cielo. Verso 48, ¿podrías leerlo? Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Acompáñenme por favor a la carta de Filipenses, capítulo número 3. Carta de Filipenses, capítulo número 3. Verso 20 al 21. Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21. Cuando Pablo escribe a la iglesia hace saber este precioso verso, pero seguidamente sí da una explicación. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Verso 21. ¿Qué dice ahí? Ajá. Ahora, qué importante, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué hará el Señor para poder estar con Él justamente allá, gozando de esa ciudadanía celestial? ¿Qué hará con nuestros cuerpos? El cual transformará el cuerpo de la humillación, o el cuerpo de la, sí, que está sujeto a la muerte, que es este cuerpo sin material. Dice, el cual lo va a transformar, dice aquí, el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y eso coordina perfectamente con lo que Pablo hace saber en dónde. En Corintios capítulo número 15, versículo número 50, donde se nos dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Qué debe de pasar para que este cuerpo pueda entrar al cielo? El Señor tiene que, dice la Biblia, que transformarlo. Ahora, no es que nos los va a cambiar, lo va a transformar. Va a regenerar el cuerpo. Sí, el Señor va a tomar este cuerpo y lo va a regenerar. Algo muy semejante con lo que se hizo con el malecón.
El malecón sigue siendo el mismo, está en el mismo lugar, pero fue en ese lugar, ¿qué fue? Regenerado. Amén, para que su apariencia actual sea gloriosa, por así decirlo, con la apariencia que tenía hace unos 20 años, que era desastrosa. ¿Verdad que sí? Ahora da gusto pasar por el malecón. Así, cuando diríamos 20, 30 años atrás, la gente pasaba el malecón en las noches corriendo. ¿Sí? Por la oscuridad, por la pestilencia, por la delincuencia. ¿Verdad que era así? Era una cueva. Ahora, la Escritura nos hace saber, versículo número 50, si la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Ahora, queriendo saber un poquito más al respecto, dice la Escritura en el versículo número 51, he aquí, os digo un misterio. Ahora, ya deja de ser un misterio porque Pablo se los va a hacer saber, pero para ellos sí era un misterio porque ya de por sí no creían en la resurrección. ¿Qué les dice el Señor para ellos? No todos dormirán o dormiremos, hablando de la muerte, pero todos seremos, y aquí nuevamente lo ratifica, transformados. Todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Ahora, dejo a un lado el asunto de la trompeta porque eso ya se lo analizó en el libro de Apocalipsis en cuanto al llamado, sí, de Dios para poder ir a ver a su iglesia. Pero me concentro en lo esencial. En un momento, diríamos en segundos, el Señor por su poder transformará este cuerpo mortal. Amén. En un abrir, ¿cuánto puede demorar eso? Ahora, si soy a rajatabla, tal cual como lo dice la Biblia, pueden ser fracciones de segundo. Pero si la Biblia lo habla de manera simbólica, bien se puede entender que será en un momento. Más allá si se demora un segundo, 5 segundos, 10 segundos, igual, así se demore 1 hora. Eso no es el punto. El punto es que Dios tiene el poder para transformar este cuerpo. Hay sanidades que Jesús hizo en la vida de los hombres que demoró un proceso. No a todos los sanó de manera instantánea. Muchos que fueron donde Jesús, sí, la Biblia dice que en esa misma hora, para algunos, en esa misma hora fue sanado. Es decir, que Dios tiene el poder de hacer muchas cosas en nuestros cuerpos, pero de manera progresiva. Hay milagros que sí son de manera instantánea. A un ciego el Señor puso su mano, oró por él y le dijo, ¿qué ves? Y dijo, veo a los hombres como que si fuesen árboles. El Señor le volvió a poner la mano y dijo, ¿y ahora qué ves? Ahora sí los veo clarito, Dios. Y lo hizo. ¿Sí? Dios tiene ese poder, transformar, ¿sí?, lo que no es a algo que es. Verso número 53. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Es que es verdad. Lo sucio no puede heredar lo limpio. Pregunto yo. Ahora, es verdad que en la actualidad la gente come con manos sucias muchas veces, sin lavarse las manos, pero hay un riesgo si uno come con las manos sucias. ¿Qué puede pasar? Nos podemos enfermar, podemos contaminar la comida. Cuando hay una operación, por ejemplo, ¿sí?, una operación en un quirófano, es requisito esencial que haya una asepsia, pero en extremo. Sí, por lo general los doctores suelen hasta inclusive lavarse de 3 a 5 veces las manos. Y lo hacen con pequeños cepillos, obviamente apropiados para la piel, hasta la parte de los codos, con jabón líquido. Y se lavan, y se lavan, y se vuelven a lavar, hasta que prácticamente ellos creen o estiman conveniente de que sí, están totalmente libres de bacterias, para que cuando abran a ese individuo, ellos no sean el foco de infección. Usted se ha visto por las noticias cómo a veces quirófanos contaminados son, mi amado hermano, de gran mal para, diríamos, niños que nacen ahí y se infectan y hasta pueden morir, ¿verdad? Ahora, la Escritura nos hace saber que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de ¿qué? Este cuerpo penosamente fue sentenciado. ¿Por qué Dios tiene que transformar este cuerpo? Porque Dios no se puede retraer de su palabra.
Dios en el huerto del Edén le dio una sentencia al hombre por su pecado y le dijo, de cierto, si comieres de este fruto, de cierto, morirás. Por eso Dios tiene que sacar, diríamos, este as bajo la manga y decir, para que no mueras, tú necesitas pasar por una transformación. ¿Verdad? Ustedes se han visto esa película de El Hombre Increíble. ¿Qué sucede con este hombre cuando está tranquilo? Es simplemente una inofensiva, diría cualquiera, una inofensiva paloma. Cuando lo hacen tener coraje, se transforma en ¿qué cosa? En Hulk, dicen, en la mole. Un hombre lleno de ¿qué? De fuerza, prácticamente la gente lo ve como un ser invencible. Véalo de la misma naturaleza. Claro, el Señor nos transforma no para ir a matar a nadie, sino para darnos inmortalidad, para vestirnos de algo incorruptible, algo que ya no se puede ensuciar. Dice la Escritura, y acompáñeme por favor a la segunda carta de los Corintios. Esto me pareció bastante interesante para aquellos sobre todo que quieren una cita bíblica para saber, hermano, y cuando me muero ahorita, hasta esperar la resurrección, ¿a dónde voy a parar yo? ¿Qué hago? Ahora, Pablo contesta esa duda, ese interrogante. Muchos se preguntan en la actualidad, hermano, ¿y dónde me voy después de la muerte si muero ahorita hasta esperar la resurrección? ¿Dónde voy a estar? ¿Dónde estará mi alma? ¿Usted sabe dónde estará su alma? Si se muere hoy día, ¿sabe hoy mismo dónde estará su alma? Segunda de Corintios 5, verso 8 tiene la respuesta. Apúntelo. Más adelante. Segunda de Corintios capítulo 5. Dice el Señor, pero confiamos, ¿ya lo tiene? Pero confiamos y más quisiéramos, hablando Pablo decía, estar ausentes del cuerpo, es decir, morir, y presentes, ¿qué dice ahí? Ojo, al Señor. Ahora, quiero que lea el contexto para que entienda un poquito más a fondo estas palabras. Venga, por favor, al versículo número 6, ¿ya? Y de ahí vamos bajando hasta el verso 8. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, en este cuerpo mortal, estamos, obviamente, ¿qué cosa por este cuerpo? Ausentes al Señor. Verso número 7. Por fe andamos, no por vista. Verso 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. Es decir, quisiéramos ya partir de este mundo, o partir o dejar este cuerpo en esta tierra. Pero ¿para estar qué cosa? Decía Pablo. Presentes al Señor. Eso, mi amado hermano, es la respuesta para todo creyente que quisiera saber, hermano, ¿y dónde estaré si me llego a morir en este momento? Si no amanezco hasta mañana, ¿dónde va mi alma? Ahí lo dice la Biblia, ¿dónde? Si tú partes de este mundo, te estarás presente delante de ¿quién? Del Señor. ¿Y dónde está el Señor? En el cielo. Mi querido hermano, claro, las almas van a un lugar en el cielo llamado el paraíso. Eso ya lo vimos en su debido momento, pero sí, ese es el punto. Nuestra alma, diríamos que recibe una especie de anticipación de consolación, porque nuestra alma estará junto al Señor, pero esa alma no estará tranquila hasta esperar que se le una ¿qué cosa de esta tierra? Su cuerpo incorruptible. Todo lo que Dios creó, mi amado hermano, lo creó con el hombre, que fue la excelencia, diríamos, la magnificencia de su creación. Cuando creó al hombre, lo hizo no para destruirlo, sino para que todo lo que él hizo, que la Biblia dice que lo hizo y fue bueno en gran manera, todo se preserve, todo se conserve. No solamente mi espíritu y mi alma, sino también mi cuerpo. Pero mi cuerpo necesita pasar por un proceso para que pueda estar siempre con Cristo. Cuando vamos a 1 de Corintios para concluir, nos hace saber el versículo número 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Cuál? Sorbida, ¿sí? Como cuando usted hace con un sorbete, ¿sí? Sorbida es la muerte
ahora, ¿en cómo la ve? Ya no la ve como un fracaso. ¿Cómo la ve? En victoria. ¿Dónde? Viene aquí una pregunta para esa muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque es el lugar donde se entierran a los muertos. Ya que el aguijón de la muerte, ¿qué cosa es? El pecado. Y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Así que termina anunciando a los corintianos: hermanos míos, amados, estad firmes. ¿En qué? En la enseñanza que les estoy dando. Y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por una sencilla razón: porque las obras que hacen los creyentes, como lo dice Apocalipsis, con nosotros siguen. ¿Sí? Siguen las obras. Digo esto, mi amado hermano, porque las vestiduras blancas, como lo dice la Escritura, son, mi amado hermano, sí, las obras que representan, que siguen con nosotros aún después de nuestra muerte. Si quiere leerlo, venga por favor rapidito conmigo al libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis. ¿Ya lo tenemos? En el capítulo número 19, capítulo 19, verso número 8. Mira lo que nos dice. Apocalipsis 19, verso número 8. ¿Ya lo tiene? Léalo para concluir. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es, recuerde, es las acciones justas de ¿quiénes? De los santos. Por eso es que Pablo termina diciendo, sabiendo que vuestro trabajo, es decir, vuestras acciones en el Señor no son, ¿en qué dice la Escritura? No son en vano. Todo lo que tú haces en esta tierra, que lo haces en el nombre de Cristo Jesús, tiene valor y seguirán después de esta vida a la vida eterna y te servirán como, diríamos, como preseas, sí, de recompensa, sí, en el Señor. Amén. Espero que Dios haya podido hablar, sí, a su corazón, a su vida y le pueda otorgar, sí, sí, el conocimiento. Una pregunta detrás. Dígame, varón. El capítulo. A ver. 1 Corintios 15, verso 44. Ya. ¿Qué desea saber de ese versículo? Ajá, así es. ¿Quiere que se lo explique? Ah, ya. Eso, diga. Explíqueme a través del versículo. Ahora, dice el texto bíblico, se resucita, perdón, se siembra cuerpo animal y dice, y se resucita cuerpo espiritual. Ahora, entendamos esto. Pablo está haciendo alusión no tanto a los animales, ¿sí? Porque los animales, por ningún concepto bíblico, no resucitan. ¿Sí? Los animales no resucitan. Tengamos primeramente eso en claro, ¿sí? La resurrección no es un privilegio para los animales, ¿sí?
La resurrección es un privilegio establecido exclusivamente, solamente para, le diríamos, sí, los seres humanos, los hombres, hablando hombres y mujeres, los hombres. Ahora, Pablo hace alusión, sí, al cuerpo animal, básicamente, sí, a aquellos que en sí mismos, por su ignorancia, el desconocimiento de estos sucesos, sí, pueden ser vistos como personas irracionales, semejantes a los animales. ¿Sí? Pero no porque sí, el animal pueda gozar o pueda disfrutar, sí, de una transformación como sí lo va a hacer ¿quién? El ser humano. Ellos no pueden recibir esa promesa por una sencilla razón, porque Cristo no limpió los pecados de los animales, sino de los hombres con su sacrificio. Ahora, que en la futura, diríamos así, ciudad o en la futura tierra nueva, sí, ¿habrán animales? Por supuesto que sí. Eso sí hay que dejarlo también bien en claro. No en vano los profetas han anunciado que ya en los tiempos, diríamos así, de la nueva, diríamos, Jerusalén y de la tierra nueva y cielos nuevos, habitarán el lobo y ¿quién más? ¿Junto con quién? ¿O el lobo con quién? ¿Con él? Con el cordero. Y dice que ambos serán apacentados por un niño. No habrá, obviamente, en ese sentido, sí, no habrá la naturaleza contra el hombre, ¿de qué? De atacar al hombre, porque ahora el hombre gozará del señorío, sí, que Dios le dio para que pueda, sí, en este caso, estar por encima de la creación. En la actualidad el pecado ha hecho que las fieras se vayan en contra del hombre y hasta los ataque. Ahora, pero vuelvo y repito, el versículo 44 no hace alusión a resurrección de animales. Solamente Pablo lo toma como una pequeña referencia, sí, en función de que ellos puedan considerar, ¿quiénes? La iglesia de Corintios, de que este cuerpo que está sujeto, si a muerte, tiene que necesariamente pasar a un cuerpo de inmortalidad. Nada más, sí, no se hace alusión de que hay resurrección de animalitos. Si así fuera, la Biblia así lo dijera. Amén. Listo. Dicho esto, mis santos hermanos, sí, hagamos una pequeña oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te agradezco ante todo, Padre, por el tiempo que tú nos has permitido tener en el estudio, sobre todo, de este precioso capítulo número 15 de la carta a los Corintios. Te imploro, mi Dios,